Diga, hemos cantado al Señor y es de mucho gozo y alegría y nos hace ver algo muy importante en nuestra vida, el poder estar en este lugar. Primeramente, ver la misericordia de Dios, cómo Dios ha sido bueno con nosotros, que nos permite llegar a un lunes más y sabemos de que solamente por su misericordia es que nosotros no hemos sido consumidos. Y al estar en este lugar, al estar cantando, meditaba yo en cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. El mundo está muerto en delitos y pecados, al igual que nosotros lo estábamos cuando fuimos alcanzados por la misericordia y la gracia de Dios. Pero el mundo, a pesar de estar muerto en delitos y pecados, viven como si estuvieran vivos. Y muchos dentro de la iglesia, que Cristo les ha dado vida, viven como si estuvieran muertos. ¿Por qué digo eso? Porque la falta de interés, la falta de búsqueda, la falta de anhelo. El salmista en el Salmo 84 decía: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero como digo, muchos desprecian ese privilegio, muchos desprecian esa oportunidad. Hablo de cristianos que desprecian el tiempo que Dios nos da, no precisamente para estar, ¿verdad?, en este lugar. Nosotros tenemos la bendición y la oportunidad que Dios nos ha dado en su gran misericordia. Hablo de los que no atienden al culto que se le celebra a nuestro Dios cada domingo, cada sábado, los días de oración. Muchos hermanos se quedan y pierden la bendición. Vamos a ir a Romanos. El tema de esta noche es un mensaje de vida y muerte. Un mensaje de vida y muerte. Vamos a ir a Romanos capítulo número 6 y vamos a leer un versículo el cual es muy conocido para nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23. Me dice amén cuando lo tenga. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Nosotros vivimos en un mundo caminando, expuestos a todo tipo de problemas, tentaciones. Pero si vemos el comienzo de ese capítulo 6, dice: muertos al pecado. Cuando nosotros, Cristo nos dio vida, venimos a ser almas que se volvieron sensibles a la palabra de Dios, porque antes de conocer del Señor, antes que el Señor nos alcanzara con su gracia, vivíamos, como mencioné al principio, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nosotros vemos acá y hemos leído el versículo 23 de este capítulo número 6, el cual nos transmite un mensaje muy claro, y es de vida y muerte. Por eso he titulado en esta noche la enseñanza, un mensaje de vida y muerte. Algo que nosotros debemos de reconocer es que el hecho que nosotros ya no estemos bajo la ley y estemos viviendo bajo la gracia del Señor, no significa que Dios nos ha dado o nos ha aprobado una licencia para que nosotros vivamos sin ningún temor, sin ningún cuidado a lo que es nuestro comportamiento moral. Por lo contrario, Dios nos ha llamado para que nosotros podamos ser luz en este mundo. Debemos siempre tener ese cuidado en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo rechaza esta idea errónea que el mundo ha adoptado. La idea de que al haber sido justificados, al haber sido salvos, sus pecados perdonados, el mundo piensa de que puede seguir en su misma vida porque se apegan a ese dicho que dicen salvo, siempre salvo. Pero nosotros sabemos de que todo aquel que ha sido salvo
no va a volver como el perro que vuelve a su vómito. Todo aquel que ha sido salvo va a cuidar su testimonio, va a cuidar su vida, su vida espiritual, la cual el Señor le ha proveído. Por eso es que el apóstol Pablo rechaza esa idea que el mundo se ha metido en su cabeza. Y el apóstol Pablo nos deja bien claro que al estar nosotros bajo el reino de la gracia, nosotros como cristianos, al haber venido a los pies del Señor, nos hemos convertido en esclavos de nuestro Dios, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero hemos venido a la esclavitud de nuestro Señor. Pero nuestro Señor ha sido quien nos ha dado vida, porque cuando éramos esclavos del pecado, vivíamos muertos. Y la libertad que nuestro Señor nos ha dado, por gracia, por misericordia, esa libertad ha sido dada a nosotros para que nosotros le obedezcamos a Él, para que nosotros le sirvamos a Él. No es una libertad para que nosotros podamos vivir en una vida continuamente pecando en nuestra vida, creyendo de que ya hemos sido justificados y que por tanto ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Y efectivamente la palabra enseña que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son los que están bajo la gracia? ¿Quiénes son los que han sido limpiados de sus pecados con la sangre del Cordero? La palabra nos enseña que es por sus frutos que se conocen. Por sus frutos serán conocidos todos aquellos que han sido libertados del pecado. Dice el apóstol Pablo, si leemos del versículo 1 al versículo 4, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que nos deja bien en claro el rechazo de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Señor, el rechazo a esa libertad o a ese libertinaje que muchos que se dicen ser cristianos quieren vivir. Ese libertinaje, viviendo su vida en el pecado continuo. Con eso niegan la efectividad de que ellos pues verdaderamente hayan nacido de nuevo. ¿Qué pues diremos? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Muchas veces nosotros creemos tener dominio propio en nuestra vida secular, diría yo, y muchas veces jugamos con el pecado y nos acercamos tanto que no nos damos cuenta cuando ya nos hemos envuelto en el pecado y no solamente resbalamos y caemos, sino que nos quedamos revolcando en el pecado. Y eso es algo que va en contra de lo que el Señor, ¿verdad? De lo que el Señor ha establecido, de lo que el Señor ha dicho, de que todo aquel que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Lo que quiero decir es que la gente se acerca tanto al pecado y se revuelca en el pecado, que se queda ahí dando testimonio de esa manera de que no ha nacido de nuevo, que no es un verdadero creyente porque no tiene un temor a Dios. Cuando nosotros creemos tener dominio propio, hay algo que nosotros debemos de recordar y no debemos de olvidar. Y es que en nuestra voluntad siempre hay libertad y hay esclavitud a la misma vez. Por eso es que nosotros no debemos de vivir confiando en nosotros mismos. No debemos de confiar en nadie más que en nuestro Señor Jesucristo.
Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo que hemos tomado, versículo 23 dice de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos muestra tres cosas que tienen un contraste en lo que es la ganancia o en lo que es la paga, como hemos leído. ¿Cuáles son estas tres cosas? El pecado que produce la muerte, el don de Dios y la vida eterna. Esto debe llevarnos a un enfoque inolvidable en nuestra vida, de que hay una vida eterna como hay una condenación eterna. No debemos olvidar eso. Nosotros, Dios nos ha libertado para que seamos libres, libres de remordimientos, libres de vergüenzas, libres de todo aquello que nos puede causar que agachemos nuestra cabeza ante el mundo. Por el contrario, debemos de siempre representar aquello que nosotros somos. Hemos sido libertados para vivir una vida libre, al servicio del Señor. Y muchas veces se cometen errores. Como dije, uno puede resbalar, puede tropezar, puede caer, pero el Señor lo levanta. Muchas ocasiones desearíamos no haber hecho algunas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestro pensar después de haber fallado delante de nuestro Dios? En ocasiones vamos a fallar voluntariamente, en ocasiones lo vamos a hacer involuntariamente. Pero aunque lo hagamos voluntariamente, con el conocimiento de la palabra de Dios y el temor, el mismo temor de Dios y la libertad que Él nos ha dado, nosotros sabemos qué abogado tenemos para con el Padre. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero el arrepentirse no significa solamente tener un remordimiento y arrepentirse y continuar en el mismo pecado. Un arrepentimiento genuino significa darle la espalda al pecado, volverse a Dios, dejar eso de lado, dejar esa vida pecaminosa en la cual tal vez nos hemos envuelto. Y el pensar en nuestra vida es, ojalá no hubiera cometido este error, ojalá no hubiera tomado esa decisión. Hay diferentes decisiones que no tienen remedio. Una de ellas es el suicidio. Pero hay decisiones que pueden cambiar, porque la Biblia, sabemos de que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Y por medio de ella nosotros sabemos, conocemos de la misericordia, de la gracia del Señor. Y si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, sabemos de que Él no nos echará fuera. Algunas veces estos pensamientos que podemos tener nos van a llevar en nuestra vida a sentirnos frustrados, a sentir una frustración, y es la raíz del remordimiento, es la raíz de la vergüenza, es la raíz de la pena, pero todo es por la rebeldía que tenemos delante de nuestro Dios. Porque todo aquel que ha creído verdaderamente y vive en el temor de Dios, va a venir arrepentido delante del Señor y va a dejar esos pecados a los cuales se ha adherido o se ha arrimado. Hay algo que nosotros debemos de reconocer, y que la mayoría de errores que se cometen o decisiones que se toman son a raíz muchas veces de algún tipo de herida emocional, la cual nos agobia continuamente. Y nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades sin tomar en cuenta el consejo de la palabra del Señor. Lo que nosotros siempre tenemos en nuestra mente es que nosotros vamos a salir adelante y que no necesitamos de Dios. Podríamos decir, ¿verdad?, que es comprensible entre humanos.
Pero ¿de qué sirve que alguien nos diga, yo le entiendo? Hermano, yo le comprendo. Hermano, usted merece esto. Hermano, usted tiene derecho a esto. Esas palabras humanas no sirven de nada. Lo importante es lo que piensa o lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lo importante es si estamos obedeciendo a la palabra del Señor. Porque la comprensión de algún ser humano no nos va a servir de nada en aquel día que el Señor actúe. Una de las cosas que puede causar esa raíz de amargura dentro de la persona podría ser causa de no poder perdonar. Pero el perdón es necesario que nosotros siempre lo demos, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor y oramos, muchas veces no tenemos palabras, pero recordamos lo que el Señor, el modelo de oración que nos dejó el Señor: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Llegamos al punto de decir que nos perdone, así como nosotros hemos perdonado a aquellos que nos ofenden. Pero el perdón que tal vez muchas veces el ser humano da, lo dice de diente a labio, pero dentro de su corazón tiene esa raíz de amargura. Y eso se nota con las actitudes, con las miradas, o aquellos resentimientos con los cuales uno se expresa cuando platica con las personas y encima de eso miente, incriminando o discriminando más a la persona que le ha ofendido. Debemos de perdonar, aprender a perdonar de todo corazón para vivir libres, verdaderamente libres de raíces de amargura. Y no vamos a negar que viviendo en un mundo caído como el que estamos, todos vivimos sujetos a cometer equivocaciones que dejan marcas dolorosas en nuestra vida o en nuestro corazón. Pero muchas veces somos tan negligentes que no nos damos cuenta que las decisiones o los errores que cometemos no solamente llegan al punto de dañar nuestro corazón, sino dañan también el corazón de todos aquellos que nos rodean, especialmente cuando hay hijos de por medio. Son los hijos que vienen a sufrir. Y esa palabra, ojalá, pues es un clásico. Ojalá no hubiera cometido este error. Cuando pensamos de esa manera, debemos de pensar que es una señal para nosotros que hay algo dentro de nosotros muy profundo y debemos de arreglarlo. Y la forma en que lo vamos a arreglar es poniéndonos a cuenta con nuestro Dios, buscando el perdón. Todo creyente que está bajo la gracia sabe que sus pecados han sido perdonados y que al haber confesado todas las transgresiones y haberse arrepentido, es la seguridad que nosotros tenemos, la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos enseña, pero si verdaderamente nosotros creemos. Porque la palabra nos enseña que el Señor es fiel para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Y eso es lo que debemos de tomar en cuenta para que nosotros vivamos en esta vida caminando, siempre reflejando lo que es el amor que Dios nos ha dado, especialmente cuando se trata de perdonar a nuestro prójimo. Siempre debemos de recordar que los pecados cometidos por el ser humano siempre tienen que ver con el egoísmo, siempre tienen que ver con el orgullo, siempre tiene que ver con aquello de querer satisfacer la necesidad de una manera personal y no a la manera de Dios. Y ahí es donde nosotros negamos la veracidad de nuestra creencia. Ahí es donde nosotros negamos que verdaderamente el Espíritu Santo mora en nosotros, porque no estamos confiando verdaderamente en nuestro Dios. Eso nos hace ver de que tenemos problemas en nuestra vida. Y el problema más grande es no confiar en nuestro Dios.
Porque cuando nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades por nuestra propia cuenta, no tomando en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña, ese es el problema más serio que el ser humano puede experimentar en esta vida. Todo lo quiere hacer a su manera. Pero todo el que es creyente verdadero permite que el Señor satisfaga sus necesidades conforme a su voluntad, a su manera, con la libertad que el Señor da. Y nosotros debemos de saber que al haber leído este versículo 23, como decía, es muy conocido. Lo utilizamos para evangelizar, tal vez con uno de esos, con ese versículo fue que nosotros creímos y el Espíritu Santo pues hizo la obra en nosotros. Cuando leemos ese versículo, debemos saber esto, que la paga del pecado es muerte. Y es clara la palabra. Dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros, todas las cosas que nosotros queremos emprender, sabemos de que todo lo planeamos muy bien y pensamos que todo nos va a salir bien y muchas veces nos sale bien, pero debemos de saber una cosa, de que no solamente Dios nos puede permitir ver esas cosas, ¿verdad?, positivas en nuestra vida, porque Satanás siempre está rondándonos y poniéndonos aquellas cosas por delante, aquellas cosas, como le decía yo en los 15, ¿verdad, Emily? En el mundo nosotros vamos a tener tribulación y esas tribulaciones no van a venir a nuestra vida en una forma en la cual nosotros la vamos a ver venir. Esas tribulaciones van a venir como el mismo Satanás vestido como ángel de luz. En un momento van a parecer todo felicidad, en un momento todo va a parecer prosperidad, en un momento todo va a parecer de que tiene un futuro prometedor. Pero como dice la palabra, que el fin es camino de muerte. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidarnos, porque Proverbios 11:19 dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su propia muerte. Todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos por nuestra propia cuenta, ignorando el consejo de la palabra del Señor, estamos prácticamente cavando nuestra propia tumba. Porque muchas veces estamos siguiendo el mal. Y estamos cegados porque queremos, anhelamos cumplir nuestras propias metas. Anhelamos alcanzar aquello que nos hemos propuesto. Y de esa forma ignoramos el tiempo que nosotros debemos de dedicar a nuestro Dios por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio de congregarse. Y de esa manera nosotros estamos actuando mal. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y ese es el contraste del cual nosotros estábamos hablando. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. Debemos de luchar para sembrar para el Espíritu, para que tengamos ese privilegio en aquel día de segar vida eterna. Cuando estábamos cantando al principio, ese coro que dice que cuando los santos marchen ya, y yo me ponía a pensar, eso es clamar la muerte, porque ese coro dice pues que nosotros ya queremos estar allá, y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo quiero estar vivo cuando el Señor venga. Yo quiero ser transformado como aprendíamos el día de ayer en la iglesia. Quiero ser revestido. No quisiera experimentar la muerte, pero es un paso que es inevitable si el Señor
no ha venido. Siempre debemos de conducirnos con el temor. La palabra nos enseña, Proverbios 1:7, de que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y el temor de Jehová, dice, es un manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. De manera que si nosotros caminamos temiendo al Señor, yo le contaba ahí a alguien acerca de todos los momentos que estuve al borde de la muerte. Y solamente Dios, en su gran misericordia, me pudo haber guardado. Y es porque tenía un propósito conmigo. Ahora yo entiendo esto, de que debo de caminar en el temor de Jehová. Y como la palabra enseña, si es un manantial de vida, siempre vamos a vivir cada día, rejuveneciéndonos cada día más. Y esa vida que Dios nos ha dado, si vivimos conforme al Espíritu, esa vida nos va a apartar de los lazos de la muerte. Porque las palabras de nuestro Señor son de vida y vida eterna. De cierto os digo, dice la palabra, el que cree en mí tiene vida eterna. Y añade, yo soy el pan de vida. Hay algo que nosotros hacemos como el Señor lo ha ordenado, y es tomar la Santa Cena. Y muchos se apresuran por el qué dirán, pero no saben que al tomar aquella copa, al igual que el versículo 23 que hemos leído de Romanos 6, esa copa tiene vida y tiene muerte. Porque dice que todo aquel que la beba indignamente, juicio come para sí. Y lo mismo es el pan, es pan de vida. Pero al igual, cuando se toma la Santa Cena, vuelvo y repito, y se toma indignamente, juicio come para sí todo aquel que lo hace, sabiendo de que está en un pecado continuo, sabiendo de que vive una vida en contra de la voluntad de Dios. Siempre nosotros debemos de practicar lo que es el amor, pero debemos de saber identificar el verdadero amor. Primeramente el amor que Dios ha mostrado para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Conservaos en el amor de Dios, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar el versículo 1 que hemos leído de Romanos 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol. No debemos de dejar pasar por alto ese amor que Dios nos ha mostrado. Y hay una bienaventuranza si nosotros ponemos en práctica ese amor, que es un amor fraternal. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el rocío de Hermón, dice. Eso significa que es como el rocío que viene de la cumbre de la montaña y que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Somos bienaventurados al creer en la palabra del Señor y tomar la bendición que Él nos ha dado, la vida eterna, que es un regalo, un don de Dios. Muchas personas ignoran las advertencias que el Señor nos da, pero nosotros debemos de tomar en cuenta eso. En Isaías 33 hay preguntas que las escribí acá, dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y si nosotros pensamos en eso, ninguno de nosotros quiere estar en ese lugar. Pero muchos niegan la existencia del infierno, la existencia de ese lugar de tormento,
¿Y cuál debe ser nuestra convicción? La convicción de nosotros es que nosotros debemos servir a nuestro Dios, emplear esa libertad que Dios nos ha dado para poder servirle, obedecer a su palabra. Y aunque todos los pueblos, dice, anden cada uno en el nombre de su Dios, y lo dice con D minúscula, los ídolos, los dioses que tienen paganos, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Siempre debemos de tomar en cuenta esas advertencias, tomar en cuenta lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ya nos ha dado, que es esa vida eterna, y debemos de despreciar aquello que produce la muerte en referencia al pecado. Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hay una pregunta al final de ese versículo, ¿crees esto? Allí es donde nosotros debemos de meditar si en verdad hemos creído. Hay muchos, como mencioné, que aún ignoran las advertencias del Señor. San Juan capítulo 5, veamos un versículo en San Juan capítulo 5. Y nosotros sabemos que lo que hemos leído, lo que son las palabras del Señor, el Señor tiene toda autoridad. Y aquí nos habla acerca de la autoridad del Hijo en el capítulo 5, versículo 25 del libro de San Juan. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también Él dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y eso es algo a lo cual nosotros debemos siempre, algo que debemos de tener en cuenta, ese versículo 29. Los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Y esa es la vida eterna que nosotros, la esperanza que tenemos nosotros de la vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, dice que tienen una esperanza, y es de resurrección, de condenación. Todos sabemos de que vamos a ser eternos, todos vamos a ser eternos. Pero como dice acá la palabra es clara, unos en vida y otros en tormento. Unos en la paz, en la patria celestial, y los otros en el infierno. Siempre la recomendación es la misma palabra que nosotros hemos oído y que hemos predicado. Si vemos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 9 al 13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora nosotros hemos clamado a nuestro Dios,
Y como decía, no vivimos una vida perfecta, no vivimos una vida en perfección, pero sí tenemos bien en claro cómo nosotros debemos de conducirnos en nuestra vida, con el temor a nuestro Dios, con el temor a fallarle a nuestro Dios. Y si fallamos, debemos de reconocer nuestra falla y venir al Señor con un corazón contrito y humillado y saber de que el Señor pues es fiel y siempre está dispuesto cuando nosotros nos acercamos con un corazón verdaderamente contrito y con un arrepentimiento verdadero y con una decisión de apartarnos de lo que es el pecado, de lo cual dice Romanos, ¿verdad? 6:23, que trae la paga, que es la muerte. Y debemos de aceptar el regalo que Dios nos da, que es la vida eterna. Que pensemos en ese versículo, pensemos de esa manera, de que es un mensaje directo que nos habla de la muerte la cual, como decía, viven, algunos nosotros estuvimos, y traerá una muerte eterna, pero también es un mensaje de vida para todo aquel que crea, como dice el versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. Por eso debemos siempre invocar el nombre de nuestro Dios, arrepentidos de todo pecado y con la decisión de apartarnos de ese pecado. Padre, gracias le damos, Señor, en esta hora, por la bendición que nos ha dado, Señor, y siempre le pedimos que sea usted bendiciendo, Señor, este hogar, Padre Santo,